La noticia era tan inesperada como explosiva. La madrugada estalló con el rugido de helicópteros sobrevolando la zona norte de Uruapan, Michoacán. Las alarmas no se activaron, pero los habitantes de las colonias violentas supieron de inmediato. Algo muy grande estaba pasando. Lo que nadie imaginaba es que aquella operación no era producto de una acción federal común, sino el inicio de una alianza que redefiniría la estrategia de seguridad en una de las zonas más golpeadas por el crimen organizado en México. En el centro de esa operación estaba Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de México. El exjefe de la policía de la Ciudad de México llegó en sigilo a Uruapan, pero no solo. Lo acompañaba un convoy de unidades especiales de inteligencia, elementos de élite del ejército y un helicóptero Black Hawk que había sido reasignado temporalmente a la zona. El operativo, diseñado con semanas de anticipación, tenía un solo objetivo: cercar a uno de los cabecillas locales de una facción delictiva que operaba en el valle de Uruapan. Pero lo más sorprendente no fue la presencia de Harfuch, sino su acompañante local, Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Carlos Manso había escalado con rapidez en el imaginario nacional por sus declaraciones incendiarias y su estilo de gobierno de mano dura. En menos de un año, había logrado lo que pocos: reconfigurar la corporación policíaca municipal, depurarla, equiparla, y más aún involucrarse directamente en los operativos. Su discurso contra el crimen organizado había sido claro: el que dispare contra la gente, que se atenga a las consecuencias. En muchas partes, esa frase levantó cejas. En otras, ovaciones. Pero lo que pocos sabían era que tras bambalinas, Manso ya había buscado una cita con Harfuch. El primer encuentro entre ambos fue tenso. Harfuch, acostumbrado a trabajar con estructuras formales y con límites legales definidos, no simpatizaba del todo con el estilo frontal del alcalde. Pero los informes hablaban por sí mismos. El robo de vehículos había caído 42%, los homicidios dolosos bajaron de forma sostenida, y el narcomenudeo ya no se ejercía con la impunidad de antes. Además, la política de equipamiento había sido efectiva. Nuevas camionetas blindadas, helicóptero de vigilancia, aumento salarial a los elementos. Lo más importante, los ciudadanos empezaban a confiar otra vez. Fue entonces cuando Harfuch decidió respaldarlo. Pero a su manera. No sería una alianza pública, no habría fotos ni boletines conjuntos. Sería una coordinación táctica de alto nivel, basada en inteligencia, intercambio de información, operativos conjuntos y vigilancia constante de elementos federales en zonas clave de Uruapan. La primera fase fue silenciosa. Instalación de nodos de vigilancia, escuchas legales en radios comunitarios, donde los delincuentes se comunicaban, infiltración de elementos encubiertos en las rutas de distribución de droga. En paralelo, Manso instruyó a su secretario de Seguridad para rediseñar los patrullajes con base en mapas de calor generados por la Federación. A los pocos días, se dio el primer golpe. Una bodega con 180 kilos de metanfetamina y armamento de uso exclusivo del ejército fue asegurada sin un solo disparo. El operativo fue ejecutado por fuerzas estatales, pero con inteligencia provista por la SSP federal. Aquel fue el parteaguas. La estructura criminal se replegó y comenzó una campaña de terror. Colgaron mantas acusando a Manso de traidor y a Harfuch de enemigo del pueblo. La respuesta fue inmediata. Helicópteros comenzaron a hacer rondines cada noche. Drones de vigilancia sobrevolaban las rutas de acceso al municipio, y un grupo especial de intercepción comenzó a operar desde una base instalada en una zona rural cercana. La población, que al principio temía una escalada de violencia, comenzó a notar algo distinto. Las extorsiones cesaban, los bloqueos desaparecían, y los sicarios ya no se paseaban con armas largas a plena luz del día. En uno de los operativos más notorios, Harfuch y Manso compartieron por primera vez espacio en una acción directa. Fue una madrugada en la que un convoy armado intentó emboscar a un grupo de agentes que habían interceptado una caravana delictiva en la salida a Paracho. El enfrentamiento duró 45 minutos, pero el helicóptero que sobrevolaba la zona, pilotado por un teniente asignado desde la capital, hizo la diferencia. Desde el aire, Harfuch, que había viajado de imprevisto al municipio para supervisar la estrategia, guió a los elementos con radios encriptados. Manso, desde tierra, coordinaba las unidades municipales. El resultado fue contundente. 7 detenidos, 4 abatidos, y la incautación de armas largas, granadas y 2 camionetas robadas.
La opinión pública despertó con la noticia de que la federación y el municipio habían actuado de manera coordinada, aunque ninguna autoridad lo confirmó de manera oficial. Mientras tanto, dentro de las oficinas municipales, Manso seguía dando muestra de que su prioridad era la seguridad. Ordenó la creación de una unidad de inteligencia municipal, con acceso directo a bases de datos nacionales, y pidió a la SCP Federal capacitación para sus elementos en centros especializados. Harfuch no solo lo autorizó, sino que asignó a 2 instructores permanentes a la región. Cada semana 30 elementos de Uruapan eran capacitados en uso de la fuerza, derechos humanos y tácticas de detención. Los resultados comenzaron a ser visibles. En un plazo de meses se logró la desarticulación de 3 células delictivas, la detención de varios objetivos prioritarios y la disminución de delitos de alto impacto. Más importante aún, según encuestas internas de la Federación, la percepción de seguridad en Uruapan mejoró por primera vez en años. Pero no todo fue operativo. Harfuch recomendó fortalecer el tejido social, y Manso lo tomó con seriedad. Se abrieron centros comunitarios, se invirtió en alumbrado público y se construyeron canchas deportivas en zonas de riesgo. No basta con meter soldados y patrullas, diría Harfuch en una reunión privada. Hay que ganar la mente de los jóvenes antes de que lo hagan los cárteles. El modelo empezó a llamar la atención. Alcaldes de municipios cercanos preguntaban si podían replicarlo. Algunos incluso viajaron a Uruapan para ver los rondines aéreos, las bases móviles y el trabajo conjunto de fuerzas federales y municipales. Pero la clave, decía Manso, no era solo el equipo, es la voluntad de jugártela. Yo me subo a los operativos porque sé que si yo no doy la cara, nadie lo hará. A pesar de las críticas, de los ataques en medios, de las amenazas, la estrategia conjunta siguió. No era una alianza formal, ni mediática. Era una alianza de hechos, de operativos, de inteligencia y convicción. Harfuch aportaba la experiencia, los recursos y la visión nacional. Manso ponía el rostro local, el riesgo directo y la determinación. Hoy Uruapan sigue siendo un municipio en lucha, pero por primera vez en muchos años, la lucha ya no la ganan los criminales. La alianza que nadie imaginó, entre el secretario de Seguridad de México y un alcalde independiente que habla sin filtros, está cambiando el rumbo de una región, sin discursos vacíos, sin espectáculos, con helicópteros, con inteligencia, con estrategia, con resultados. Los resultados eran tan evidentes que comenzaron a llegar informes desde el extranjero. Organizaciones internacionales en temas de seguridad urbana empezaron a observar con atención el fenómeno Uruapan. Aunque el gobierno federal no emitía comunicados oficiales al respecto, internamente se hablaba del modelo Harfuch-Manso, un protocolo operativo que integraba inteligencia centralizada con liderazgo local de alto riesgo. Así, entre rondines, operativos relámpago, capacitación constante y trabajo comunitario, la ciudad de Uruapan comenzó a tener algo que no tenía desde hace mucho tiempo: esperanza. Y en el fondo de esa esperanza, un mensaje poderoso se instalaba. Cuando el Estado actúa con convicción y la autoridad local se compromete más allá del discurso, los criminales dejan de tener la última palabra